labios con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Eres digno de gloria y corazones levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Eres digno de gloria y majestad. Padre, Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su culto del día jueves, Reflexiones de Esperanza. Gracias por estar con nosotros a través de todas las redes y los medios digitales. Primero que todo, vamos a orar y darle gracias a Dios por todo lo que vamos a realizar en este culto y para que Él se glorifique. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, porque tú nos regalas la vida, Señor, y porque tú estás con nosotros. Ahora te pedimos que todo lo que vamos a realizar, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre. Que tu palabra, Señor, llegue, cale, penetre en nuestros corazones, Señor, y que seamos bendecidos y fortalecidos. En el nombre de Jesús, todos juntos te pedimos esto. En este día quisiera compartirles de un relato muy interesante de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Reyes. Y quiero que estemos hablando específicamente del personaje de Elías y de un evento muy trascendental en su vida, en su ministerio y de igual manera para el pueblo y la historia de Israel. Y fue aquella experiencia en el Monte Carmelo
cuando él tuvo que enfrentar a 450 profetas de Baal. Y quiero iniciar leyendo el siguiente pasaje, Primera de Reyes 17:1. La mayoría de los pasajes que voy a estar leyendo está tomado de la Biblia de las Américas. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Qué extraordinario! Dios utiliza a este hombre Elías, llamado muchas veces como el profeta de fuego, para que el juicio de Dios fuera sobre la nación de Israel, porque una vez más habían ellos caído en la idolatría, y las palabras que acabamos de leer fueron dadas específicamente a Acab. Acab fue rey de Israel aproximadamente entre el 874 y el 853, y fue el séptimo rey de Israel. Y no solo eso, sino que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Qué hizo este rey? Anduvo en los pecados de Jeroboam. Esto se relata en 1 Reyes 12:28, 1 Reyes 16:31, que no es otra cosa que la idolatría. Se casó con Jezabel, que era hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y esta Jezabel era sacerdotisa. Imagínese usted. Y no conforme con esto, este rey Acab edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. O sea que una vez más vemos al pueblo de Israel en idolatría, rindiendo culto a demonios y realizando prácticas que ya Dios había hablado sobre esto y había castigado muy severamente al pueblo de Israel por relacionarse con este tipo de prácticas y adoración a demonios. Y esta mujer Jezabel era una ferviente adoradora de Baal, hizo dar muerte a todos los profetas del Señor. Imagínese usted, no tenía temor del Señor en ningún momento. Se propuso dar muerte a Elías también. Promovió el asesinato de Nabot para conseguir solamente un terreno, la viña que tenía. Y la Biblia relata que ella murió al caer de una ventana y fue atropellada por el carro de Jehú. Y murió comida por los perros, como había declarado Elías. Esto está en 2 Reyes 9:7 y 30:37 también. Dice la palabra del Señor en 1 Reyes 18:26. Entonces tomaron el novillo que le dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Tratemos de imaginarnos aquella escena. Iniciamos leyendo ese pasaje cuando Dios envía juicio a Israel y declara palabra de profecía al rey Acab. Y la palabra, la sentencia fue que durante 3 años y medio no iba a haber, porque ese fue el periodo de la sequía, no iba a haber lluvia hasta que Elías declarara la palabra de parte del Señor. Así que Elías lo estaban buscando desesperadamente. Había hambruna, había sequía, había gran necesidad. Aparece en escena nuevamente Elías. Él hace llamar al rey Acab y le propone llamar a los sacerdotes de Baal y le envía un desafío y les dice que fueran todos al monte Carmelo y que en ese día se iba a decidir, se iba a mostrar quién era rey de Israel. Y ellos tenían que preparar un altar, tenían que poner la madera y todo aquello que necesitaban para elevar un altar a sus dioses.
y estuvieron todo el día danzando. Y dice la palabra del Señor que decían sus oraciones y sus conjuros y se sajaban el cuerpo y no había respuesta. Y Elías no hacía otra cosa que observarlos y también se burlaba. Imagínese usted esa escena. Solamente Elías contra aquellos 450 aquellos 450 sacerdotes de Baal, aquellos que le rendían culto a los demonios, aquellos que habían hecho que Israel una vez más claudicara en su fe. Pero dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 18:30, entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Lo primero que hizo Elías al momento de él intervenir, y ya les habían dado suficiente tiempo a aquellos sacerdotes de Baal para que hicieran sus invocaciones y no habían tenido respuesta alguna, y en ese momento Elías le dijo al pueblo: presten atención lo que va a suceder en este momento, porque Dios va a mostrar una vez más delante de ustedes y de sus ojos que verdaderamente Él es Dios de Israel y Él es todopoderoso, y que Él es un Dios celoso de su pueblo, de sus hijos. Y entonces lo primero que Él hizo fue levantar un altar al Señor. Amados, porque sucede que cuando tú y yo vivimos de espaldas al Señor, cuando tú y yo pecamos deliberadamente, cuando tú y yo no obedecemos su palabra, va a suceder que en nuestras vidas vamos a ir caminando poco a poco en sentido contrario al propósito de Dios en nuestras vidas. E Israel estaba caminando en el sentido contrario del propósito de Dios para su pueblo. Y hoy quisiera preguntarte en este momento: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu relación con Dios? En este tiempo que estamos viviendo, cuando quizás no nos podemos congregar con la misma frecuencia que estábamos acostumbrados. Aquella hermana no puede llamar y reunirse con la hermana Juanita o quizás con la hermana Marta para que se reúnan y oren por sus necesidades específicamente. Entonces ha sucedido que muchas personas se han desanimado en este tiempo, que muchas personas han dejado de congregarse, porque claro que sí, era hermoso poder reunirnos todos juntos y poder orar por las necesidades de los unos y de los otros. Amados míos, pero Dios nos está enviando un desafío en este momento. El Señor quiere que tú y yo crezcamos en nuestra comunión, en nuestra relación con Él. Definitivamente que el pastor puede llamarte, puede conversar contigo, puede orar por ti, para que tú sigas adelante, para que no te desanimes. Pero lo que Dios quiere, amigo mío y mi hermano, es que tú y yo levantemos una vez más el altar delante de Él. Y levantemos manos santas delante de su presencia. Y reconozcamos que solo Él es todopoderoso para hacer realidad su promesa en nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 18:36. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: imagínate esa escena, amigo mío. Está todo el pueblo de Israel viendo. Aquellos 450 sacerdotes de Baal que habían fracasado en su intento de ridiculizar al Dios de Israel, que habían sido neutralizados por el poder de Dios. Estaban ellos viendo qué iba a suceder en ese momento. Y aquel Elías, siervo de Dios Altísimo, dijo: oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, Omar, Selinai, que sé, y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Así es, mi amigo y mi hermano, porque los hombres y las mujeres de Dios, sus acciones y sus actos deben estar dirigidos en todo momento por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor.
Y esto que estaba sucediendo en este momento, este desafío que había sido lanzado, había sido bajo dirección del Señor. Oh, santo Dios. Y cuando tú lees lo que sucedió, dice que sucedió que descendió fuego del cielo, que consumió todo. Pero dice la palabra del Señor, el Señor respondió en ese momento. Fuego del cielo descendió, consumió el altar, el sacrificio, el polvo, el agua. No solo una vez, no solo dos, 3 veces Elías pidió que se derramara agua alrededor por la zanja que habían hecho. Y acuérdate que estaban en un periodo de sequía. Así que decir que derramaran una y otra vez agua era algo muy valioso. El agua era lo más valioso en ese momento, mi amigo. Había hambre, había sequía, había necesidad. Y el Señor recibió aquel sacrificio, aquel altar que se levantó. ¿Y cómo está tu altar en este día? ¿Cómo está tu altar de oración? ¿Cómo está tu altar cuando estás con el Señor? ¿Estás sacando tiempo para estar con Él? ¿Estás sacando tiempo para orar con tu familia? Hoy Dios nos está llamando una vez más a que nos entreguemos a Él, a que reconozcamos que somos débiles y que somos frágiles, pero en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, Él promete, y está escrito en Mateo 28, he aquí, yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Y si hay algo que tú y yo debemos darle fe y confianza, es a sus promesas, es a sus palabras, porque lo que Él ha dicho, Él lo ha de cumplir. No puedo extenderme hablando de todos los detalles en minucia, pero sí puedo decirte que dice la palabra del Señor en Santiago 5:17, obsérvese. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esto está en Santiago 5:17. Porque hay algo que sucedió, mi amigo y mi hermano. Después de aquella experiencia extraordinaria y que el fuego de Dios descendió, vemos que aquella mujer Jezabel, que adoraba a los Baales, le envió un mensaje al siervo de Dios, a Elías, al profeta de fuego. En Primera de Reyes 19:2 al 3 dice: entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos, como aquellos sacerdotes que Elías había hecho matar. Él tuvo miedo. Atención, él tuvo miedo. Estamos hablando de Elías. Y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Es interesante que la palabra del Señor nos hable de esta situación. Y es que la palabra de Dios no esconde nada, mi amigo y mi hermano. Y por eso te digo que podemos identificarnos con este personaje. Muchas veces, mi amigo y mi hermano, las circunstancias nos oprimen. El temor llega a nuestras vidas. Y tenemos que reconocer que en nuestra humanidad muchas veces el temor y la incertidumbre nos ha paralizado y nos ha impedido avanzar como Dios quiere que nosotros avancemos. Y esta fue la experiencia de Elías en este momento. Elías, hombre sujeto a pasiones, como hemos leído en Santiago 5:17, tuvo miedo de las amenazas de muerte de aquella mujer. Y podríamos preguntarnos, pero ¿cómo es que aquel hombre que oró y cayó fuego del cielo no pudo en ese momento simplemente orar y ponerse en las manos del Señor y no tener temor? Por eso te digo que en la palabra del Señor nada está escondido. Todo está escrito. Podemos identificarnos con Elías en su temor, en su debilidad. Y dice la palabra del Señor
en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amigo mío, Elías expresó su humanidad. Es importante que tú y yo tomemos un tiempo en oración y meditando, y podamos preguntarle al Señor cuáles son aquellas cosas que impiden que avancemos, impiden que nosotros tomemos aquellas decisiones importantes en nuestras vidas. Si hay algún área de nuestras vidas donde hemos sido neutralizados por las circunstancias o por el temor. Dice Primera de Reyes 19:4, él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, pidió morirse y dijo, Elías, el siervo de Dios, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Elías tuvo temor, él expresó su frustración, se deprimió y quiso morir. Llegó a una cueva donde pasó la noche. Y en Primera de Reyes 19:9 dice, allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fue la palabra del Señor a Elías, a su siervo. ¿Qué haces aquí, Elías? Y yo pudiera hacerte la pregunta, ¿qué haces aquí, Juan? ¿Qué haces aquí, Gabriel? ¿Qué haces aquí, Marta? ¿Qué haces aquí? Hoy Dios nos está preguntando si en este momento de nuestras vidas estamos en aquel lugar donde Él quiere que estemos, o hemos permitido que las circunstancias nos nublen el camino y no hemos avanzado de una manera correcta. No hemos tenido fe para avanzar. Pero hay esperanza, amigo mío, porque Dios es fiel y verdaderas son sus promesas, porque fue la palabra de Dios la que hizo que Elías una vez más reflexionara y él cambiara y supiera que estaba fallando. Es cierto, el temor llevó a Elías a un estado anímico depresivo y a esconderse en un lugar donde no debía estar. Pero fue la palabra de Dios y su presencia la que lo sacó de aquel estado. Entonces él dijo, y leo Primera de Reyes 19:11, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. En ese momento Elías tuvo una experiencia. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él no nos ha llamado para que caminemos con miedo. Él no nos ha llamado para que nosotros seamos amedrentados por las circunstancias. Y eso tiene que ver con nuestra identidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante que tú y yo reconozcamos a quién nosotros le servimos y que reconozcamos que realmente Él es un Dios todopoderoso, que cumple su palabra y que cumple sus promesas. Y definitivamente va a querer venir el enemigo a desanimarnos, porque él siempre usa esa estrategia, a desviarnos del objetivo principal de Dios para nuestras vidas. Pero Él ha prometido que si tú y yo creemos, que si tú y yo levantamos nuestra mirada al cielo y dejamos de ver las circunstancias en este plano natural y levantamos nuestros ojos y ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, Señor nuestro, cosas extraordinarias van a suceder. Las cadenas se van a romper. El fuego de Dios va a descender. El holocausto en nuestras vidas va a ser recibido por el Señor.
Y aquellos que eran nuestros enemigos, levantaremos nuestra mirada y no los vamos a ver más. Porque Él ha prometido darnos la victoria. Y en la cruz del Calvario Él lo selló. El Señor manifestó un viento fuerte, un terremoto, un fuego. Pero Él estaba en el silbo apacible. Y cerramos diciendo, quizás para algunos podríamos decir que Elías falló o fracasó en su ministerio, pero no es así. Dios no permitió que su propósito se perdiera en la vida de Elías. Y la encontramos en Mateo 17:3. Leo primero Segunda de Reyes 2:11, que dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un tabernáculo. Él tuvo una experiencia sobrenatural. Fue llevado al cielo en un carro de fuego. Él no vio muerte. Y no solo eso, Mateo 17:3 dice: he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Elías no fracasó en su ministerio. Dios no lo permitió. Y Dios no va a permitir que el propósito que Él tiene para tu vida y para mi vida sea frustrado por las artimañas del enemigo. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra perfecta en nuestras vidas. Que recibamos esta palabra. Que nos levantemos, Señor, con valor. Creyendo, Señor, declarando tus promesas, Señor. Aquel que está desanimado, que se pueda levantar, Señor. Aquel que está amedrentado, Señor, y con miedo de avanzar, Señor, que hoy pueda escuchar esta palabra y saber que tú vas delante abriendo puertas como poderoso gigante en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigamos adelante creyendo y confiando en sus promesas. Fiel es Él y Él lo hará en tu vida. Amén y amén.